Hola niños, niñas, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bueno, el día de hoy vamos a hacer la clase de lenguaje y comunicación para cuarto básico para los estudiantes del programa de integración escolar. Su profesora diferencial quien les habla, Constanza Morales Bustamante. Y la fecha del día de hoy que es 22 de junio de 2020. Antes de comenzar, recuerda que debemos tener todos los útiles a mano. El cuaderno, el libro de lenguaje, el estuche completo con lápices, gomas, sacapuntas, lápices de colores, todo lo que ustedes necesiten, ¿ya? Recuerden que deben estar tranquilos en un lugar iluminado, ¿ya? Para que se puedan concentrar. El objetivo de aprendizaje de la clase de hoy es el OA4, que es profundizar su comprensión de las narraciones leídas, extrayendo información explícita e implícita, determinando las consecuencias de hechos o acciones, describiendo, comparando los personajes, describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un texto, reconociendo el problema y la solución de una narración, expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y acciones de los personajes, comparando diferentes textos escritos por un mismo autor. El objetivo de la clase que deben copiar hoy es identificar personajes principales y secundarios en un cuento, reconocer características físicas y psicológicas de los personajes. Vamos a comenzar. ¿Qué cuento ustedes han leído, niños? ¿Cuál ha sido el cuento que más les ha gustado a ustedes? Por ejemplo, aquí yo le puse algunas fotos de algunos cuentos que son conocidos y que yo leía cuando era pequeña, como La Bella Durmiente, Hansel y Gretel, El Gato con Botas, Caperucita Roja. Ya, estos son algunos cuentos que yo leí cuando niña. La pregunta es, ¿qué cuentos han leído ustedes y que les ha gustado? O no tan solo que han leído, sino que les han contado, por ejemplo, sus familiares o que han escuchado en la escuela, cuentos que a ustedes les han gustado. Como les dije, hoy día íbamos a aprender sobre los personajes primarios y secundarios. Como en todo cuento, siempre hay un personaje niños y estos tienen una clasificación. Esta clasificación es los personajes primarios, que son aquellos que aparecen en la mayoría de las acciones de la historia y pueden ser los protagonistas o los antagonistas. Por ejemplo, aquí yo les puse esta imagen de la Caperucita Roja, ¿cierto? Y el lobo. ¿Ustedes han escuchado alguna vez ese cuento o lo han leído? La Caperucita Roja es la protagonista del cuento y es la buena, ¿cierto? Y el lobo feroz es el antagonista, es el malo, ¿cierto? Pero ellos son los personajes primarios porque siempre aparecen en la historia del cuento de la Caperucita Roja. Los personajes secundarios son aquellos que participan en algunas acciones que no siempre aparecen en el cuento o en la historia. En este caso, los personajes secundarios de esta historia serían el cazador, que aparece al último, ¿cierto? Y la abuelita de la Caperucita Roja, ya que no aparecen en todo el cuento. ¿Les quedó claro, niños, lo que son los personajes primarios y secundarios? Ahora, todos estos personajes presentan características, tanto físicas como psicológicas. Las características físicas se refieren a la apariencia y a los rasgos externos que tenemos por fuera. Por ejemplo, el color de nuestro pelo, nuestra piel, cómo son nuestros ojos, nuestro tamaño, ¿cierto? Si somos grandes o pequeños, ¿ya? Todo lo que sea característica física es lo que representa nuestro cuerpo, ¿ya? O cómo son las características físicas de estos personajes, ¿cierto? Por ejemplo, podemos ver que el lobo feroz tiene pelo, ¿cierto? Es de color gris, tiene una nariz grande, unas orejas grandes, ¿cierto? Y la Caperucita Roja es una niña de tez blanca, con pelo rubio, se viste de rojo, por eso le dicen la Caperucita Roja, ¿ya?
La abuelita es una abuelita, tiene su piel canosa, su piel blanca, ¿ya? Esas son las características físicas. Y las características psicológicas se refieren a los rasgos de la personalidad. Si es simpático, si es alegre, si es malvado, si es enojón, si es bueno, etc. ¿Ya? Por ejemplo, el lobo feroz es un ser malvado, ¿cierto? Porque se quería comer a la abuelita y se quería comer a la niña. Y Caperucita Roja era una niña buena, pero fue un poquito desobediente porque no se fue por el camino que le dijo su mamá, ¿cierto? Esas son características psicológicas. ¿Les quedó claro la diferencia entre las características físicas y las características psicológicas? En resumen, los personajes son seres ficticios que aparecen en una historia. En ella llevan a cabo acciones y le suceden acontecimientos. Pueden ser principales o secundarios. El personaje principal es el héroe de la historia. También se le llama protagonista. Y la historia gira en torno a él. Los personajes secundarios se relacionan con el protagonista y pueden ayudarlo a lograr sus objetivos o impedírselo. Al igual que las personas reales, los personajes tienen características físicas y psicológicas. Las características se refieren a la apariencia y los rasgos externos, y las psicológicas a los rasgos de la personalidad o a la forma de ser. Que fue todo lo que yo les comenté recién, ¿ya? Actividad. Ahora que ya saben reconocer los personajes y sus características, van a realizar la lectura del cuento Matilda, que se encuentra en la página 28 y 29 del libro, ¿ya? Luego van a responder a las preguntas de la página 30, las actividades 1, 2 y 3. Conversemos sobre la lectura del cuento Matilda. Esto es una vez que ustedes ya lo hayan leído. ¿Qué les parece la actitud de Matilda? ¿Cuál es el pasatiempo favorito de ella y cuál es el pasatiempo favorito de ustedes? Bueno, aquí tenemos nuestro desafío final. Ahora que ya sabes lo que son las características físicas y psicológicas, te invito a... Van a elegir a una persona de su familia o algún animalito que ustedes tengan y van a describir sus características físicas y psicológicas en el cuaderno, ¿ya? Recuerden que deben enviar la foto de las tareas realizadas hasta el día viernes 26 de junio. Niños, papás, mamás, es importante que saquen fotos de las actividades que están haciendo, ya que estas son evidencia, ¿ya? Deben copiar todo lo que aparece en el video, en el cuaderno, porque es materia, ¿ya? Las materias de las características físicas, psicológicas de los personajes, el tipo de personaje, si es primario o secundario, deben copiar todo esto en su cuaderno. Yo les voy a enviar el formato de guía y también el formato de PPT de este video para que ustedes puedan tener el material, pero aún así deben copiarlo en el cuaderno y realizar las actividades. A las actividades les sacan fotos y me las envían. Bueno, niños, niñas, espero que estén súper bien. Cuídense mucho, papás, cuídense ustedes también, mamitas. Y nos estamos viendo próximamente. Chao, que estén muy bien.